Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bueno, si tenías ganas de irte, yo creo que ahora no vas a tener tantas ganas de irte porque con la lluvia que hay afuera, por lo menos acá adentro estamos un poquito resguardados. Estamos bastante justito con el tiempo. Tenía una introducción preparada, pero ya la voy a cortar porque si no nos vamos a exceder con el tiempo, así que la vamos a adelantar. Vos adelantala, nada más. Solo te voy a decir que el mensaje de hoy está pesado, que los versículos de hoy no están nada fáciles. Si hasta ahora yo no te caía muy bien, no creo que después de este mensaje te caiga mucho mejor, así que no te enojes con el comunicador, voy a intentar transmitir lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 5:38 al 48 seguimos con la serie Brilla delante de todos, que es la serie sobre el sermón del monte. Brilla delante de todos, incluso de los enemigos. Si querés, búscalo, Mateo 5:38 al 48. Yo lo voy a estar leyendo y lo vas a tener en la pantalla. Ahí está. Bien. Dice, Mateo 5:38, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Siguiente parte. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Este es Jesús enseñándole a ese grupo de personas que tenía cercanos a él en el monte, y claramente lo que les quiere enseñar en esta parte del Sermón del Monte es cómo comportarse frente a las personas que abusaban de ellos, frente a las personas que los oprimían, frente a las personas que los lastimaban y las personas que le hacían un mal. Jesús les está queriendo decir, ustedes, con quien te oprime, con quien te maltrata, que eran muchas las personas, ya lo vamos a ir viendo, deben comportarse de esta manera. Jesús claramente, y creo que todos vamos a coincidir rápidamente, que propone que el camino de la venganza no es el camino. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Acabamos de leer, nada de ojo por ojo, nada de diente por diente, amar al enemigo. Claramente, rápido, podemos entrar todos en coincidencia en que Jesús dice, el camino de la venganza no es. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el camino? Jesús está hablando del camino de la pasividad. Ya dijimos y estamos de acuerdo en que el camino de la venganza no es. ¿Será el camino de la pasividad lo que nos llama Cristo? Bueno, vamos a intentar entrar en este versículo y nos vamos a encontrar con algunos conflictos. Primero, el contexto en el que Jesús dice esto. Y eso es bastante complicado. ¿Por qué? Porque hoy ya no hay una ley de ojo por ojo, diente por diente. Hoy nadie se da bofetadas en la cara como una cuestión de honor. Hoy en la justicia no podés poner de garantía tu ropa y entregar el abrigo. Hoy no hay nada de eso, entonces tenemos que intentar comprender qué significaba eso en aquel tiempo y qué significa hoy para nosotros. Ese es el primer problema que tenemos al interpretar este versículo. Y el segundo problema que podemos llegar a tener son nuestros propios preconceptos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si nosotros en nuestra mente o en lo que nos han enseñado o lo que hemos aprendido o lo que nos han dicho, pensamos que ser un buen cristiano implica que yo tengo que someterme a todo lo que me hagan, no te asustes, son truenos nomás, que yo tengo que someterme a todo lo que me hagan, que yo tengo que ser un débil, que tengo que callarme la boca cuando alguien, que no puedo confrontar con nadie,
que tengo que ser el trapo de piso de las personas. Si ese es mi preconcepto de buen cristiano, entonces yo voy a leer estos versículos y voy a entender que no resistir a la persona mala, como dijo Jesús, significa sumisión absoluta. Si mi preconcepto son estos, yo voy a leer que tengo que poner la otra mejilla, y lo que está queriendo decir Jesús entonces con mis preconceptos es que si me pegan, me tengo que seguir dejando pegar. Si mis preconceptos son estos, voy a leer que Jesús dice hagan la milla extra o el kilómetro extra, y voy a entender que Jesús me está diciendo esta es una motivación para que vos te esfuerces el doble. Si entiendo así estos versículos, si tengo estos preconceptos, voy a estar pensando que Jesús le dijo a esas personas, déjense pisotear, déjense someterse, que les hagan mal, ustedes no hagan nada, sean pasivos. No pongan límites, van a ser siempre unos derrotados, soporten los abusos. ¿Jesús habrá querido enseñarle eso? Porque si Jesús quiso enseñar eso, entonces pareciera que la vida cristiana se trata de que tenemos que soportar cosas horribles de personas horribles. Y no decir nada y no hacer nada. ¿Será que Jesús quiere eso para nuestra vida? Entonces, coincidimos todos en que el camino de la venganza no es. Jesús dijo, no es la venganza. ¿Coincidimos todos? ¿Y el camino de la pasividad será? ¿O existirá otro camino que Jesús quiso enseñar? Leíamos recién que decía entonces, empieza este versículo diciendo, no resistas a la persona mala. Y ese versículo, esa palabra, no resistas, va a ser la clave para que entendamos todo lo que viene a continuación. Normalmente nosotros la palabra resistir la entenderíamos como resistir. Esta palabra que usa Jesús es antistenai. En su idioma original, la palabra que dijo Jesús y la que escribió Mateo y los otros evangelios es antistenai. Y esta palabra significa resistir en un contexto de guerra, en un contexto de soldados que están en guerra. Y yo te pregunto a vos, ¿cómo resiste un soldado que está en guerra? ¿Un soldado que está en guerra se queda paradito resistiendo así la guerra? ¿Cómo resiste un soldado en guerra? Contraatacando. Lucha. La resistencia de un soldado no es la misma resistencia que puede tener que quedarme quieto, que aguantar. La resistencia de un soldado necesariamente tiene que ser un contraataque, necesariamente tiene que ser atacar al otro para que no me gane, para que no avance, para que sus fuerzas no avancen. Y ese concepto, entender que la palabra antistenai es ese el concepto que tiene, es fundamental para todo lo que viene a continuación. Porque si yo entiendo que Jesús me está diciendo no resistas, significa quédate quieto y déjate pegar, y en realidad lo que está diciendo Jesús, no resistas, es decir, no contraataques cuando te ataquen. ¿Vemos la diferencia? Sé, Mati, que me dijiste que me quede quieto, pero no puedo, me estoy moviendo para todos lados. ¿Qué hago? ¿Me lo acerco más? ¿Ahí? No puedo con mi genio de moverme para todos lados, perdón. Otras versiones dicen, y me gustaba mucho, dice, no paguen mal por mal. Y otra versión dice, no traten de vengarse. Cuando acá leemos, no resistas a la persona mala, otras versiones dicen, no pagues mal por mal. Eso lo puedes ver ahí en la pantalla. Y otra cosa que dicen también es, no traten de vengarse. Podríamos decir, en otras palabras, que las palabras de Jesús fueron, no reacciones violentamente contra alguien que es malo con vos. El camino que está proponiendo Jesús no es la venganza. El camino que está proponiendo Jesús contra los que los atacaban no es la pasividad. El camino que está proponiendo Jesús es la resistencia no violenta. Quizás estas palabras te están sonando parecido a algo que has escuchado recientemente, porque hace unos 2-3 meses estuvimos hablando de los límites y yo tomé estos versículos y preparé un mensaje parecido a esto. Así que si te suena parecido es porque hemos estado viendo eso hace poquito. Ahora justo tocaba ver esta parte del Sermón del Monte y aproveché y tomé de esos apuntes. Jesús les está enseñando ni la violencia frente al ataque, ni la pasividad. La resistencia no violenta. Ni el ojo por ojo, ni el dejarme abusar. ¿Ves la diferencia? ¿Se logra ver? ¿Me logro explicar?
Entonces, entendiendo esto, que es fundamental entender ese no resistas a la persona mala, bien entendido, vamos a los 3 ejemplos que da Jesús. Jesús habla de poner la otra mejilla, ¿sí? Seguramente muchas veces has escuchado de él decir, bueno, si alguien te pega en la mejilla, pone la otra. ¿Lo habías escuchado? Más de una vez lo tenés que haber escuchado. ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, te cuento un poco. La cachetada, la bofetada, en el tiempo de Jesús, era el insulto más grande que le podías hacer a una persona. Si vos lo querías denigrar, le dabas una cachetada. Era el golpe más insultante que existía en los tiempos de Jesús. Cuando vos te querías pelear con un par, con alguien que considerabas igual a vos, ibas a las trompadas o otro tipo de pelea. Cuando vos querías enfrentarte a alguien que vos considerabas inferior, venía la cachetada. La cachetada se utilizaba, por ejemplo, de los soldados romanos a los judíos, porque los consideraban menor, de un amo a su esclavo, de los padres y madres a sus hijos, y lamentablemente, por lo que entendían los esposos de aquella época, los esposos a sus esposas. Era el insulto más grande que le podías hacer a alguien. Siempre debía hacerse la cachetada, en ese tiempo, con este lado de la mano. Nunca se pegaba con la palma, siempre era con este lado. Dieguito, vení, vas a ser mi ejemplo. La vez pasada fue el Juan Pedro, no te iba a elegir 2 veces. Necesito que le des la espalda a la iglesia. Así. Entonces, ¿qué dice Jesús? Si alguien te pega en la mejilla derecha, ¿cuál es la mejilla derecha, Diego? Bien. Entonces, por eso Jesús le dice, porque se pegaba en la mejilla derecha, porque se pegaba con esto. Nunca se pegaba con la izquierda. La izquierda era utilizada para otras cosas y para tareas deshonrosas, pero no para la bofetada. Dice, si te pego en la mejilla derecha, ¿qué dice? Pone la izquierda después. ¿Qué es lo que significa esto? Jesús le está diciendo al Diego, espera Diego, no te vayas, déjate pegar. ¿Cómo hago yo para pegarle con el reverso de mi mano en la mejilla izquierda? Pues quedaría bastante ridículo, tendría que hacerle algo así y me vería como un ridículo. Ahí está Dieguito, gracias. Vos pensá en el contexto que las personas que estaban en esta situación, esclavos, judíos, quien fuera, no tenían muchas posibilidades. Entonces lo que Jesús les plantea es, poner el lado izquierdo, ya sea para que te tenga que dejar de pegar, porque ya no te puede pegar, para que quede como un ridículo si te quiere pegar con el anverso, o al menos que te enfrente a las trompadas, ya no te puede seguir pegando cachetadas. Si te enfrenta a las trompadas, ya te subió de nivel, ya no sos menor que él. Si te pega con la mano así, va a quedar como un ridículo. Y si no, la otra opción que tiene es dejarte de pegar. Lo que Jesús le está diciendo es, hace algo para que ya no pueda seguir golpeándote. No le está diciendo que te pegue otra cachetada más. ¿Ves la diferencia? No te convencí. ¿Ves la diferencia? En la limitada posibilidad que tenía esta persona, Jesús le está diciendo, hace algo, resistite no violentamente, ponele la otra mejilla, para que no tenga más posibilidades. O que te ponga a su altura y se agarren, o que tenga que dejar de pegarte. Si lo das en 10 segundos, sí, porque estamos justísimo con el tiempo. Un tackle, buenísimo. Gracias, Isma. Un tackle es lo que sugiere el IFMA en esa situación. No sería una resistencia no violenta, esa sería un ataque directamente. Sería un antistenai. Entonces, lo que buscaba Jesús con esto era desarmar al atacante. El atacante perdía la capacidad de seguirlo atacando. Ya no podía seguirlo atacando. Jesús no está enseñando que nos dejemos abofetear más veces, sino que busquemos la forma de que ese ataque violento termine. ¿Lo vemos? Lo segundo que dice Jesús, si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Esto era una ley que había en aquel tiempo y también necesitamos explicarla, y es que las personas que eran muy, muy pobres en los tiempos de Jesús no tenían, los dabas vuelta y no se les caía una moneda, no tenían nada. Lo único que tenían para ofrecer cuando iban a pedir un préstamo al banco era su ropa. Yo te dejo mi ropa, no te dejo, pero te ofrezco mi ropa en garantía de que te voy a devolver el préstamo, porque no tengo nada, no tengo animales, no tengo bienes, no tengo casa. Eso, la ley judía, la ley de Moisés, lo prohibía. Está específicamente prohibido, lo puedes buscar después, de que no se podía, alguien no podía recibir la ropa en garantía porque era lo mínimo que tenía. Bueno,
los jueces, tribunales de aquella época hacían la vista gorda y recibían la ropa de las personas como garantía de un préstamo. Entonces Jesús dice, si te piden la camisa era la ropa interior que tenían las personas. Dales también el abrigo. Jesús les está enseñando que cuando nos piden algo, demos más de lo que nos piden. Lo que Jesús les está enseñando, y ahora vamos a eso. Cuando una persona entregaba la camisa, literalmente abajo se quedaba desnudo. Si entrega también el abrigo, iba a quedar totalmente desnudo ante el tribunal que le estaba exigiendo que pagara. La desnudez en el tiempo de Jesús era vergonzosa. Que uno estuviese desnudo era vergonzoso. Pero era más vergonzoso para el que la miraba. El que miraba la desnudez en el tiempo de Jesús de otra persona era algo totalmente vergonzoso. Lo que Jesús le está diciendo, ante tu imposibilidad de hacer nada, haz esta acción de entregar hasta el abrigo, vas a quedar en una situación de desnudez y vas a dejar expuesto a los jueces, vas a dejar expuesto a la persona que te está cobrando de una manera muy injusta porque te está sacando hasta lo mínimo que tenés, vas a dejarlo en evidencia, vas a dejar en evidencia lo injusto de la situación que te está pasando. ¿Vas a estar avergonzado por estar desnudo? Sí, pero más avergonzados van a estar ellos por tener que mirarte a vos así y por estar cobrándote hasta la ropa. Y va a dejar en ridículo y va a dejar en evidencia lo injusto, lo vil y lo malo que era ese cobrador que era capaz de sacarle la ropa con tal de cobrar su deuda. ¿Me expliqué? Tercera, Jesús dice, hacer la milla extra. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. En realidad una milla, para ser exacto, es 1,4, 1,5 kilómetros. La Biblia lo traduce como 1 kilómetro, pero para que sepas es más o menos esa distancia. Esto era también una reglamentación que tenían los romanos. Los romanos, no sé si sabías, pero en aquel tiempo iban conquistando distintos países, iban dominando territorio y establecían sus reglas para... No esclavizaban a la gente, pero sí los dominaban, imponían sus gobiernos. Entonces tenían ciertas reglas para seguir ejerciendo ese dominio. Los soldados romanos solían tener unas mochilas que pesaban unos 30, 40 kilos. Entonces este reglamento romano lo que le permitía es, si te cruzás con un civil, en este caso un judío, por el camino, podés pedirle que te lleve, al soldado, podés pedirle que te lleve la mochila, pero máximo 1 milla, máximo 1,5 kilómetros. Esto estaba permitido y los romanos lo tenían como una ley. Y le exigía que máximo fuese 1 milla. Esto tenía 2 objetivos, principalmente que los romanos siguieran mostrando de que ellos son el poder, puedo pedirte que me traslades la mochila, pero tenía la limitación de 1 milla para no ser algo abusivo. Los romanos no querían que la gente se les sublevara, querían dominar, pero no querían quedar como abusivos. Entonces le imponían al soldado que como máximo fuese 1 milla. Si se extendía más, era un castigo para el soldado de haberle hecho al civil llevarla por más tiempo. Entonces Jesús propone ante esta situación en la que el civil no podía hacer nada, tenía que someterse a esta situación, ofrecerle amablemente llevar 1 kilómetro más, 1 milla más. El soldado se iba a ver en un problema. Primero, porque no podía. Si le dejaba que le llevara 1 kilómetro más, iba a estar en una situación complicada, podían reportárselo a su superior y podía tener grandes problemas. Segundo, se iba a ver en una situación complicada porque una persona que estaba siendo sometida, amablemente se estaba ofreciendo, te lo llevo 1 kilómetro más. Hasta el soldado más malo, hasta el soldado más rudo, hasta el soldado más serio que hubiera quedado descolocado y hubiera quedado en evidencia de la injusticia y la acción que estaba haciendo. Jesús busca que las personas empiecen a ver que lo que estaban haciendo sobre esos civiles, sobre esas personas desprotegidas, era algo malo, era algo injusto. Hubiese descolocado hasta el peor de los soldados. Y el fin es que reconsideraran esos abusos, que eran legales, pero que eran abusos al fin. En un sistema que estaba roto en aquel tiempo, que era injusto, Jesús propone algo muy superior, y es la resistencia no violenta de sus seguidores. Ni la venganza, ni la pasividad. Resistencia no violenta frente a personas que eran vulnerables, frente a personas que en aquel tiempo eran abusadas. Jesús con estas enseñanzas les estaba ofreciendo, o les proponía,
que las personas fueran empoderadas moralmente. Jesús proponía que se detuviese la escalada de las agresiones. Jesús le daba dignidad a los que eran violentados. Estas medidas avergonzaban al violento y lo podían hacer recapacitar. Estas medidas hacían que encontraran una alternativa creativa a la violencia, es decir, no soy violento con vos, pero encuentro una alternativa para que dejes de ser violento conmigo. Y sobre todo, y importante, denunciaba la injusticia estructural del sistema en el que vivían los seguidores de Jesús, que por lo general eran personas pobres, oprimidas y que sufrían mucho. Querido, por si no he sido claro, Jesús en ningún momento nos enseñó a que nos dejemos pisotear. Jesús no nos enseñó a que nos dejemos abusar ni que nos dejemos sobrepasar. Es difícil aplicar estas enseñanzas a hoy en día y dar ejemplos de lo que significaría hoy en día. Pero lo que Él nos llama es a la resistencia no violenta. Ni a la venganza, ni a la pasividad. La resistencia no violenta. Cortar con el abuso de la persona. Hacer algo que termine con lo que el otro me está haciendo. Que finalice el ataque del otro. Que se acabe el abuso. Que se acabe el insulto. ¿Lo voy a hacer golpeándolo? No, porque venganza no. ¿Lo voy a hacer quedándome calladito? Tampoco, porque la pasividad tampoco es. Resistencia no violenta. ¿Me logré explicar? Podemos decir claramente que ante situaciones de injusticia, situaciones abusivas, situaciones que afectan nuestra dignidad, Jesús nos llama a la resistencia no violenta. Actos que pongan un límite al agresor, sin violentarlo. Que le marquen claramente que nos está dañando y que no queremos que lo siga haciendo. Incluso que pudiese quedar en ridículo por lo que está haciendo o en evidencia por lo que nos está haciendo. Que recapacite y que se arrepienta. En términos generales, eso es lo que nos está enseñando el Señor. Me temo que quizás muchos de nosotros en algún tiempo puede que hayamos entendido de otra manera este versículo y por querer obedecer al Señor, porque nos dijeron tenés que poner la otra mejilla, hemos soportado violencia en nuestra casa, en nuestros trabajos, en la propia iglesia. Hemos soportado violencia, hemos soportado abusos, hemos soportado golpes de personas violentas, de personas malas, que no nos tenían que hacer eso y que no estábamos llamados a someternos a eso. Fui claro, ¿no? El Señor no te llama a eso. Resistencia no violenta. La denuncia en las autoridades es resistencia no violenta. A veces es necesario. Te iba a contar el ejemplo de esa chica Rosa Parks, pero no vamos a llegar con el tiempo. Avancemos. Vamos a la segunda parte de estos versículos. Dice Jesús, lo volvemos a leer, versículo 43, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿qué diferencia hay con cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Leí un comentario bíblico de un teólogo que se llama John Stott y decía, seguramente o probablemente, no son mis palabras, son las de él, esta es la cúspide de lo que Jesús nos pide hacer en la Biblia. Este es como el mandamiento o la vara más alta que pone Jesús en todo el Sermón del Monte. Estos versículos que acabamos de leer son probablemente lo máximo en la escala de lo que Dios nos pide, lo que Dios nos manda en la vara de Dios, lo más alto que Él nos pide, que es llegar hasta amar, orar y bendecir a nuestros enemigos. Jesús lo que está hablando acá, cuando les dice, ustedes han oído que la ley dice, Jesús les está citando Levítico 19, 17 y 18, que creo que está ahí en la pantalla, Damar.
Bien, Jesús les está citando esto. Ustedes han oído que la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, Jesús le está leyendo esto, que es, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Te pregunto ahí, ¿dónde dice odia a tus enemigos? ¿Dice ama a tu prójimo? ¿La ley? ¿Dónde dice odia a tus enemigos la ley? ¿Y por qué Jesús dijo, ustedes han oído, ama a tu prójimo y odia a tus enemigos? ¿No se sabía la Biblia del Señor? Se ve que había un grupo de fariseos en aquel tiempo, los esenios se llamaban, que claro, leían esta palabra y decía, Dios habló en el tiempo pasado de amar al prójimo, pero no dijo nada de los enemigos. Y después empezaron a leer los salmos y dijeron, David decía, saca a mis enemigos de mí, destruye a mis enemigos. Entonces empezaron a mezclar todo y empezaron a enseñar, hay que amar al prójimo y hay que odiar al enemigo. ¿Estaba escrito odiar al enemigo? No vamos a encontrar versículos que digan eso. Por eso Jesús, como sabía que era un vox populi, como se dice ahora, que sabía que era algo conocido, el amar al prójimo y odiar al enemigo, Jesús toma esas palabras y les enseña y le dice, yo les propongo algo más. Ustedes han aprendido que la barrera es hasta acá, ama a tu prójimo. Tu prójimo es tu amigo israelita, tu paisano, el que vive en el mismo país que vos, tu pariente. Les rompo esa barrera, dice el Señor, y yo les digo algo más. Amen a sus enemigos. Ya no tengan en cuenta esto de solo amar al prójimo. Yo, el Señor Jesús, dice, rompo esa barrera y yo les llamo a ustedes, como hijos de Dios, como mis seguidores, les dice, de que amen a sus enemigos. Y es claro, el Señor le dice, porque el que ama a sus amigos, a su prójimo, eso lo hace cualquiera. Dice, hasta los cobradores de impuestos, que estaban re mal vistos en aquel tiempo, hasta los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Yo les pido que ustedes amen a sus enemigos, les está enseñando. Rápidamente veo, y me armé ahí como una pirámide, que Jesús habla como de 3 niveles. Quien hace mal por bien, podríamos decir que es el enemigo, Satanás. Satanás, así hagas vos el bien, él quiere hacerte el mal. Los seres humanos normalmente, por lo general, hacemos bien por bien. El que me hace bien, yo le hago bien. Al que es mi amigo, yo lo amo. Eso dice Jesús. Ustedes aman a sus amigos. Pero Jesús propone un estándar más alto. Jesús dice, yo les quiero proponer que ustedes hagan bien al que les hace mal. Que ustedes amen al que es su enemigo. Eso es lo que les está diciendo. Jesús rompe con el límite ese de amá hasta tu prójimo. Amá hasta el israelita. Amá a tu pariente. Le dice, no. Tenés que amar al que te da la bofetada. Tenés que amar al que te quita el abrigo. Tenés que amar al que te hace hacer la milla, al soldado romano. Jesús nos enseña a vos y a mí, ahora a nosotros, porque eso le enseñamos a ellos, lo mismo. Que nuestro amor cristiano tiene que trascender y traspasar cualquier tipo de barrera geográfica, ideológica, política, social y moral. Jesús te llama a vos y a mí que nuestro amor cristiano tiene que traspasar, romper cualquier barrera que nos hayamos formado. Geográfica, no, este es de otro país. Política, este es un facho porque votó a Milei, este es un cuca porque votó a Cristina. Social, este es un ricachón, este es un pobre. Y moral, este es un desgraciado. Mirá las cosas malas que he hecho. Se merece estar en la cárcel. Jesús dice, rompan todo eso porque yo les llamo a amar a sus enemigos. Te advertí que el mensaje de hoy estaba pesado. Y Jesús dijo claramente, ¿y qué es entonces? ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Qué implica amar a mi enemigo? Bueno, implica por lo menos 3 cosas y las dijo en el versículo. Amar al enemigo implica hacerle el bien, hacer acciones concretas sobre ellos, hacer el bien a los enemigos. Así como le hacemos el bien a nuestro prójimo y amigos, que dice Jesús, eso lo hace cualquiera, que le hagamos el bien a nuestro enemigo. Por ejemplo, dar la milla extra, como hacían o como les proponía a sus seguidores. Jesús dice, oren, o sea, intercedan por aquellos que los persiguen. Segunda acción concreta para amar a los enemigos, orar por ellos. Orar
por el bienestar del enemigo. Tercero, bendecir, que es dar buenas palabras hacia los enemigos. Esto no lo dice en esta parte de Mateo. En el paralelo que está en el Evangelio de Lucas, que es lo mismo, pero lo escribe Lucas, Lucas agrega un versículo en el Lucas 6:28 que dice: bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastimen. En esta misma enseñanza que estaba haciendo Jesús. Jesús nos llama a amar a los enemigos, entonces haciéndoles el bien, al que me hizo mal, al que me lastimó, al que me falló. Jesús me llama a hacerle el bien. Al que me estafó, al que me insultó, al que me hace bullying, Jesús me llama a orar por él. Tuvo un accidente, se lo merece. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, ora por su recuperación. Se le acabó la plata, la está pasando mal, se lo merece por la... Jesús dice, ora por él. Y bendecir, darles palabra de bendición en vez de darle palabra de destrucción, palabras de murmuración, palabras de enojo. Querido, el amor cristiano, por lo que nos dice acá Jesús, no puede depender de la amabilidad o de lo bueno o malo que sea el otro. No puede depender de lo bueno que sea el otro. Él dice, si ustedes aman por lo que el otro se merece, están siendo igual que todos. Jesús dice que amemos a pesar de que el otro no se lo merece. ¿Y por qué? Porque Dios nos amó así. ¿O acaso vos te mereces el amor de Él? ¿Acaso somos merecedores del amor de Dios? Jesús nos llama a no limitar nuestro amor solamente al que se lo merece, sino a todos. ¿Por qué será que Jesús nos pone esta vara tan alta, tan difícil, tan complicada de llevar? ¿Por qué Jesús nos habrá pedido esto? Yo creo que por dos cosas. Primeramente, porque Dios en esencia es así. Dios ama al que lo insulta, Dios ama al que lo ignora, Dios ama al que le es infiel, Dios ama al que no le da atención, al que no cree en Él, al que lo ridiculiza, Dios ama al que se le opone, Dios ama así. Dios ama a sus enemigos. Primeramente Dios nos pide esto por eso, porque el Padre Celestial es así. Él dice en el versículo 48, Jesús en el último dice, tú debes ser perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. Él lo explica. Les estoy pidiendo esto porque el Padre Celestial hace esto y ustedes deben imitar así a Jesús. Eso le decía a esas personas y eso nos dice a nosotros. Primeramente, porque Dios es así. Y segundo, Jesús nos pide esto tan difícil porque Él cree que podemos hacerlo. ¿Acaso Jesús cree que podemos hacerlo porque los cristianos somos más buenos que los demás? No. ¿Acaso Jesús cree que podemos hacerlo porque somos más resistentes y fuertes que los demás? No. Jesús cree que podemos hacer esto, esta vara que está altísima de amar a los enemigos, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que ha creído, ha recibido a Cristo Jesús como Salvador, es salvo, pero dice algo fundamental. ¿Qué nos da cuando hemos sido salvos? ¿Qué nos regala? ¿Qué recibimos en nuestro interior? El Espíritu Santo. La gran diferencia no es que somos mejores, no es que somos más buenos, no es que amamos más que el resto. La gran diferencia que plantea acá Jesús entre un seguidor de Jesús y un no seguidor de Jesús es que llevamos el Espíritu Santo en nuestro interior. Y la única forma que tenemos de amar a nuestros enemigos es por medio del Espíritu Santo. No hay forma, mi querido hermano, te aviso para que no te esfuerces en tu fuerza, no hay forma que podamos amar a nuestros enemigos si no es porque el Espíritu Santo lo hace en nuestra vida. Si no es por el poder transformador que solo el Espíritu Santo puede hacer, pues no lo vamos a lograr. Decime vos a quién le dan ganas de orar por el que te insultó. Decime a quién le dan ganas de bendecir al que te robó. Decime a quién le dan ganas de orar, de hacer buenas acciones de aquel que me abusó. Pues humanamente es imposible. Por eso lo que propone Jesús es que es sobrenaturalmente, es con el Espíritu Santo. Por eso se lo pido a mis hijos. Por eso no se lo puedo pedir al resto.
solo se lo puedo pedir a aquellos que han recibido el Espíritu Santo de Dios. Es decir, aquellos que hemos creído un día en Cristo Jesús como Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a nuestra vida para habitar con nosotros. Y solo es posible por el poder del Espíritu Santo. Solo podemos amar a nuestros enemigos si el Espíritu Santo nos transforma. Si lo querés intentar en tus fuerzas, te anticipo, para que no te frustres, ni lo intentes. No lo podemos hacer. No es humanamente posible. Solamente es obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús cree que podemos, porque tenemos el Espíritu Santo. Me lo decir y hacer el bien al prójimo y al enemigo. Que sus hijos rompemos con los ciclos de violencia, marcamos límites sanos a los violentos, no nos dejamos oprimir ni abusar. Que sus hijos vencemos el mal con el bien. Que sus hijos imitamos al Padre. Que esto solo es posible si tenemos el Espíritu Santo. Y que hacer esto, llegar a amar a nuestros enemigos, es una evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Alguien acá tiene algún enemigo? ¿Alguien que le hizo mal? ¿Alguien que lo molesta todos los días? Estamos muy justos, Isma, no te puedo escuchar en este momento. Estamos muy justos, perdón. Era una pregunta retórica para que reflexionemos. Gracias, Isma, por confesarlo. En mi vida también hay alguien. ¿En tu vida hay alguien? ¿Quieres ponerte de pie y que oremos al Señor? No pretendo que lo tengamos que perdonar ahora, pero sí te animo a que empieces a orar para que el Señor te permita amarlo. No va a ser fácil, no va a ser del día a la mañana, pero sí el Señor nos llama a eso. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Aunque sea fuerte, aunque sea dura, aunque nos confronte, aunque pensemos que es demasiado para nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu guía, gracias por tu amor. Y sobre todo, Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, que nos da la fortaleza, nos da la guía y nos permite obedecer tu palabra. Nos permite hacer aquello que es imposible humanamente. Nos permite, por ejemplo, llegar a orar, a amar, bendecir o tener buenas acciones hacia nuestros enemigos. No podemos, Señor, humanamente, no podemos. Te lo tenemos que confesar, no podemos. Necesitamos del Espíritu Santo, que nos llenes con el Espíritu Santo para que podamos obedecer esta enseñanza tuya. Llenanos con el Espíritu Santo, ayúdanos a orar para que podamos hacer esto, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, por cada una de esos pensamientos y personas que está teniendo en su mente en este momento, para que podamos en el nombre de Jesús llegar a amar a aquel que nos hizo eso. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.